¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a esta edición de Panorama. Esta semana vamos a abordar algunos de los temas de la agenda periodística de estos últimos días, porque consideramos que son los más trascendentes y bueno, los invitamos a compartir esta hora aquí, como siempre, como todos los martes en 24/7, Canal de Noticias. Vamos a hablar de educación en un ratito más. Hay un conflicto que se ha planteado en la provincia de Neuquén a partir de la sanción en la legislatura provincial de lo que se conoce como el estímulo o una ley estímulo, que para el gremio es una ley de presentismo. El gobierno lo ha planteado como otra cosa, como un estímulo, pero que ha reactivado la confrontación entre el sindicato que conduce Marcelo Bagliardo y la provincia de Neuquén. En el centro de la escena está esta cuestión. Como argumento central en todo caso para justificar o para explicar el porqué del paro de 48 horas la semana pasada, de 48 horas esta semana y el de 72 horas previsto para la semana próxima. Cuando estamos hablando de una norma que no afecta en menos la masa salarial, sino que incorpora un adicional, un plus, cuando se obtienen determinados logros en cuanto a la asistencia, ¿no? Hasta la concurrencia en el dictado de clases, y solamente no es asistencia perfecta, sino que se permite inclusive hasta 3 inasistencias por trimestre, y esto ha sido objetado por el gremio. Uno puede advertir que, hasta le diría por una cuestión filosófica, ¿no? Por parte de la entidad que conduce Bagliardo, que también está invitado para que podamos charlar con él en esta edición de Panorama. Y en el medio se suman dos cosas más. Uno es un emergente y el otro es un conflicto de larga data. El conflicto de larga data es que uno no puede entender esta situación que se ha planteado de confrontación entre el gremio y el gobierno sin entender que dentro del gremio hay una disputa de poder. Y que esa disputa de poder tiene al TEP, es decir, el sector que lidera Marcelo Bagliardo, al frente de la conducción provincial del gremio, y en la vereda de enfrente, dentro del gremio, pero confrontando y disputando ese poder, a la izquierda liderada por Angélica Lagunas y que además tiene la titularidad de la seccional capital. Entonces, si uno no entiende esta dinámica interna dentro de la entidad sindical, probablemente tampoco entienda otros aspectos más densos de este conflicto que se está planteando. Entonces hay una gran disputa allí del poder. También es cierto que no es la izquierda la que está fogoneando, digamos, este conflicto y el TEP no, porque Bagliardo también ha hecho carne de este tipo de argumentaciones en contra de la ley de estímulo en la provincia de Neuquén. Tampoco está claro si este renunciamiento, porque lo otro que surgió en los días pasados ha sido la posibilidad de renunciar voluntariamente a la percepción de ese adicional, si es que la oposición desde el punto de vista filosófico, político, ideológico, sindical, es tan fuerte como para no aceptar lo que forme parte de las remuneraciones o de la masa salarial de los docentes. Entonces, abrió la posibilidad de decir, bueno, si no hay consenso con esto dentro del sector docente, está la chance de que puedan renunciar al mismo. Solamente han ido a renunciar menos de una veintena de docentes de la provincia de Neuquén sobre más de 27.000 trabajadores de educación que existen hoy matriculados en la provincia de Neuquén, como te decía, lo cual es un número que no mueve el amperímetro, no mueve la aguja, ¿no? En este sentido. Bueno, este es un punto, entonces, la disputa dentro del sindicato y la confrontación del sindicato con el gobierno como para entender este conflicto. Y el emergente, que te decía hoy más temprano, es lo que ocurrió en una de las seccionales del sindicato, creo que es la de Junín de los Andes, que se quedó sin conducción. Y se quedó sin conducción, es decir, todos los integrantes de la comisión directiva de esa seccional presentaron su renuncia, argumentando que el ambiente de confrontación ha adquirido ribetes de violencia tal que hace imposible la continuidad de esos integrantes de la conducción. Es decir, hay un grupo de por lo menos media docena de docentes que dijeron no podemos seguir haciendo sindicalismo sencillamente porque esto ya ha rebalsado algunos límites que tienen que ver con el debate, la discusión y la efervescencia de cualquier discusión o cualquier diatriba dentro de la estructura gremial y se ha tornado violento. Es decir, están diciéndole, la izquierda nos está planteando un escenario de confrontación con ribetes
que no son tolerables, y al mismo tiempo el TEP tampoco ha salido, digamos, la conducción provincial del gremio ha sabido contener o podido contener esto. Esta situación, se me ocurre, es una suerte de emergente de lo que está pasando en el escenario educativo. Y mientras tanto, tenemos vive sin clases. Son muy pocas las semanas en lo que va del año, bueno, esta semana comenzaron las clases después del receso de invierno, son muy poquititas, se pueden contar con los dedos de una mano, las semanas en las que la educación en la provincia de Neuquén ha tenido 5 días corridos de clases. Este es un dato que no se puede soslayar. Es decir, lo que antes era la naturalidad, digamos, lo habitual, que haya 5 días de actividad en el aula, hoy la habitualidad es que no haya 5 días de clases en el aula. Y ese es el otro dato también importante, porque quienes deberían estar en el centro de la escena, que son los estudiantes, hoy están desplazados, están corridos y no se está observando necesariamente cuál es su requerimiento. En un momento en donde la educación es central, hasta te diría para pensar el futuro de la región en el mediano plazo de la mano de Vaca Muerta. El otro tema que nos convoca hoy está relacionado con el tema de la vivienda. Es que hay necesidades básicas que están reconocidas como tal por parte de la humanidad, de las personas. Una de esas, de ese puñado de necesidades básicas, además de la alimentación, la vestimenta, es la vivienda, es el techo. En Neuquén se viene hablando muchísimo y desde hace bastante tiempo respecto del tema de alquileres. ¿Por qué? Porque Neuquén es una de las provincias que más ha crecido, y no porque los neuquinos se reproduzcan más que en otras provincias, sino porque además viene gente, vienen migrantes en busca de otros horizontes, o profesionales, o laborales, o de realización personal. ¿Por qué? Y porque hay algún tipo de futuro en Neuquén mucho más promisorio que en otras provincias de la Argentina. El tema de los alquileres es un tema que en Neuquén hace mella, y recientemente hubo un encuentro entre distintos actores involucrados en el negocio inmobiliario, propietarios, gobierno, representantes de los inquilinos, inmobiliarias, defensores del consumidor, que se reunieron para ver de trabajar en lo que sería una suerte de monitor de alquileres de Neuquén. Claudio Oserov, en representación de los propietarios, formó parte de eso, o forma parte, digamos, de ese grupo de personas que están diagramando, trabajando en esa tarea, la del monitor de los alquileres. Y está aquí con nosotros, le agradecemos la gentileza, Claudio, para acercarse y charlar del tema. Gracias, Agustín. A disposición. Bueno, ¿qué es un monitor de alquileres? Bueno, esto lo ha definido el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Gobierno como una especie de información en cuanto a los alquileres, a obtener datos de la situación de los alquileres en la provincia. En realidad un déficit constante, no solo en Neuquén, sino en el país, es la ausencia de datos. Y todos sabemos que sin datos, sin información, es difícil tomar decisiones. Y es muy probable que no se tomen las decisiones correctas sin información. Yo represento un grupo de propietarios de inmuebles para alquilar. Nosotros vemos con beneplácito esta invitación. Creemos que es bueno que haya un consenso, que se nos invite y que podamos charlar sobre el tema de los alquileres. Obviamente que tenemos posiciones distintas, porque los intereses son distintos de la diversidad de actores que existen. El tema es lograr un acuerdo que permita el acceso a la vivienda, que como vos bien decías, un elemento esencial hoy para cualquier ciudadano del país, ¿no? Ahora, un monitor de alquileres, ¿no es una forma de intervención en el negocio inmobiliario? A la luz, digo, de que las intervenciones en el negocio no necesariamente han sido reparadoras de los conflictos. Sí, claro. Particularmente yo no lo veo así, lo veo como un panel de información a efecto de toma de decisiones. Digamos, en esto tenemos que ser claros. Hay gente que piensa una mayor necesidad de participación del Estado en el negocio inmobiliario, una necesidad de regulación.
Nosotros no creemos que esto sea bueno. Es más, de hecho, en el país se ha regulado muchas veces y la última situación se levantó en diciembre del año anterior a través de la ley de alquileres, que fue realmente nefasta, que perjudicó a todos, perjudicó a las 4 patas de la mesa que interviene en el mercado de alquileres, porque perjudicó a los inquilinos fundamentalmente, que fue a quien quiso proteger porque no había viviendas, a los propietarios, a las inmobiliarias porque no había negocios y al Estado porque no pudo recaudar lo que debió recaudar. Es decir, perjudicó a todos. Esto tiene que haber acuerdo de partes. Nosotros vemos en todos los ámbitos donde se regula normalmente, no da resultado, ¿sí? Y lo vemos en distintas situaciones. La más visible todos los días en el mercado de cambios, ¿sí? En donde se pretende regular, pero en realidad los negocios van por otro mercado. Y creemos que hay otras herramientas realmente que se podrían aplicar, tanto para beneficio de los propietarios como de los inquilinos, que permitirían atenuar el tema de la falta de alquileres, en la cual nosotros pensamos que junto con este tema, hay un tema que va junto, va de la mano, que es el tema del crédito hipotecario y la construcción. ¿Por qué el crédito hipotecario y la construcción? Es decir, una mayor cantidad de viviendas disponibles para la población que necesita de las viviendas sería complementario y no sería competencia también para con los propietarios de alquileres, de inmuebles de alquiler. Exactamente. Dado el nivel, digamos, de requerimiento que hay, no sería competencia. En realidad el nivel es muy grande de requerimiento. En nuestra provincia mucho más que en el resto del país, por esto que comentabas, digamos, el boom del yacimiento de Vaca Muerta hace que todos los días una gran cantidad de familias vengan a la provincia. Y este tema tiene que ser atendido por el Estado con un crédito acorde a las necesidades que tiene hoy la gente. Evidentemente el crecimiento demográfico que tiene la población va muy por encima del crecimiento de la oferta de vivienda. Esto hace necesario, si esto sigue así, se va a seguir agudizando el problema. Es necesario que el Estado tome cartas en el asunto, que realmente aplique herramientas que puede tener para esto. Hay muchas herramientas. Bueno, la industria de la construcción es una industria, digamos, que multiplica el efecto sobre muchísimas industrias, y esto haría un crecimiento en el desarrollo económico, un mayor empleo, no solo en lo que es construcción, sino en industrias complementarias. ¿Ustedes tienen proyecciones de cómo va a crecer en los próximos años la zona, tanto la confluencia, el Alto Valle de Río Negro, Neuquén particularmente, en función de todo esto, y cómo se prepara en todo caso el sector para contener esa migración y ese crecimiento poblacional? No tenemos datos, no tenemos información, esto es lo que estamos requiriendo justamente. Sin esa información no se puede planificar. Para planificar necesitamos esa información de base. No existe, no la tiene el Estado, no hay organismos. Nosotros en una participación en el Congreso de la Nación, cuando estaba la anterior ley vigente, requerimos la necesidad del establecimiento de estadísticas en estos términos. No están, no existen, y sería muy bueno que realmente se pueda lograr. Yo creo que todavía, ¿cuál va a ser la evolución? Que va a ser mucha, sabemos que va a ser mucha, pero cuánto va a ser la evolución en la provincia, creo que hay poca gente que la conoce, si es que alguien la conoce. Uno puede inferir que digamos, a ver, los elementos no van a ser exactos para proyectar el crecimiento de la región, porque va a depender a veces de variables que se puedan controlar y otras que serán totalmente independientes. Pero uno se haga cuenta, es decir,
Si se están proyectando un gasoducto hacia la zona, un ducto, digamos, hacia la zona costera rionegrina, una planta de GNL, aumentar la capacidad de conducción de Vaca Muerta, pues se la quiere por lo menos llevar al doble de la producción, eso implicará también, desde el vamos, algún crecimiento de la población afectada. Y ahí ya hay un número. Sin duda, sin duda. Es decir, algunos que también estamos pensando en políticas públicas para Vaca Muerta, creemos que no es solo necesaria la extracción de los hidrocarburos, tanto el gas como el petróleo, sino empezar a hablar de la industrialización de lo que son los hidrocarburos, generando valor agregado desde el punto de vista de la explotación de esa materia prima y generando empleo. Eso que poco se habla realmente ni en la provincia ni en la nación, son aspectos que van a permitir un arraigo mayor de la gente en la zona, sin duda. De eso todavía mucha gente no habla y es fundamental en mi criterio. ¿Cuál es el aporte que puede hacer el Estado para facilitarle las cosas a los inquilinos, a los propietarios y a aquellos que buscan otro horizonte? Digamos, intervenir o no intervenir, replegarse, bajar la carga fiscal. ¿Cuál sería la...? Claro, yo creo que hay muchas herramientas para que el Estado pueda intervenir en favor de los inquilinos y en favor de los propietarios. En favor de los propietarios, obviamente, bajar la carga fiscal, la disminución de los tributos, tanto en el orden provincial, donde se podría disminuir o incluso eliminar ingresos brutos para el caso del alquiler de vivienda permanente, eliminar el impuesto de sellos, ¿sí? Si bien hay un mínimo para la vivienda permanente que no paga, sobre ese mínimo sí se tributa, disminuir la incidencia del impuesto inmobiliario, disminuir la incidencia de la tasa de retributivos en el orden municipal. Digamos, esos podrían ser elementos que podrían usarse y que van a redundar en una mejora, creo, en cuanto a bajar el precio del alquiler. Y en cuanto a los inquilinos, hay también muchas medidas para aplicar. Hay medidas de orden local, como por ejemplo, uno de los temas más problemáticos del inquilino es la necesidad de contar con 3 meses de alquiler normalmente, del valor del alquiler, para ingresar a una vivienda, porque se incluye el mes de alquiler anticipado, el mes de pago del corredor inmobiliario y el mes de depósito. El mes de depósito podría ser reemplazado si se obtiene una fianza, por ejemplo, y con esa fianza se podría garantizar el pago y además la cobertura de la salida del inquilino, que es un problema, digamos, muy habitual cuando sale el inquilino, que quedan, digamos, daños en las propiedades que cuesta mucho reparar. Eso implicaría reducirle la carga financiera por lo menos en 1/3 de lo que el inquilino debería pagar, y sería un buen elemento. Otro elemento que me parece que también tenemos que charlar a nivel nacional es en el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias solo se puede deducir por parte del inquilino el 40% de lo que pagó, con un límite. Ahora se agregó un 10% más, persiste el límite. El tema es preguntarse por qué no puede el inquilino, como contribuyente, realmente deducir el 100% de lo que paga. Realmente eso permitiría que desde el punto de vista del impuesto lo afecte menos, se deduzca lo que realmente le corresponde y que sea todo más justo desde el punto de vista tributario. También en el orden nacional, la disminución de la afectación del impuesto a las ganancias, de bienes personales, son elementos muy importantes que deberían tenerse en cuenta para poder promover la oferta por parte de los propietarios. Estos elementos nosotros los hemos propuesto en el Congreso de la Nación durante el gobierno anterior. Lamentablemente no se nos tuvo en cuenta.
vamos a volver a insistir con estos temas, porque creemos que son útiles para eso. Y obviamente esto tiene que estar además complementado con una adecuada financiación para la construcción. Hoy hay distintos métodos de construcción, incluso de construcción mucha más rápida, donde se puede acceder más rápido a la vivienda y quizás con alguna cuota parecida al alquiler que hoy paga un inquilino, podría acceder a su casa si tiene adecuado financiamiento. Todo esto hay que investigarlo, profundizarlo, son medidas que se pueden realmente realizar. Es necesario también blanquear el tema del alquiler, ¿sí? Desde el punto de vista de que no haya marginalidad. Esto que te comentaba antes de la fianza bancaria permitiría también evitar la marginalidad, porque al tener un banco interviniendo en una garantía, esto obligaría también al propietario a que declare su alquiler. Hay muchas medidas para esto, hay realmente importantes medidas que se están tomando incluso en todo el mundo. Hoy leía un artículo en donde en Europa, veamos las diferencias que hay, pero se está premiando al propietario que pueda reparar su casa disminuyendo la energía consumida. Fijémonos la diferencia que tenemos en un caso y en otro, ¿no? O sea, quien realmente pueda reducir y mejorar su vivienda para afectarla al alquiler o a la venta, tiene determinados beneficios fiscales. O sea que realmente hay muchas cosas para estudiar, para aprender y para aplicar. Con la derogación de la ley de alquileres o con la vuelta atrás en la ley de alquileres, que no resolvió el problema, sino que lo agudizó, no se resolvió el tema tampoco. ¿Qué tan factible es que haya algún avance en ese campo cuando hoy pareciera ser que las prioridades pasan por otro lado, Claudio? ¿Vos decís en cuanto a regulación? Digo, si es necesario, por ejemplo, todas estas ideas que fue esbozando recién y que al común denominador a veces le queda, por una mirada priorística, decir, bueno, pero en alquiler ¿qué hay? 3 meses para entrar y después no mucho más. Y sin embargo surgen de la charla un montón de componentes de ese costo que significa tener la vivienda, que no es solamente el pago del alquiler, que es el pago de los servicios, que te lo podés imaginar, sino tasas municipales, inmobiliario, desgravar ganancias, la fianza o esta posibilidad de financiar o de tener una garantía bancaria, digamos, para ese mes de garantía que queda dentro del contrato, dentro del pago inicial de los alquileres. Hay varios componentes que a veces no están presentes en la discusión habitual del tema alquileres, pero que se podrían implementar y hoy son ideas. Sí, tal cual. Tal cual. Hay un tema muy importante también que influye, que es el tema de las expensas. Hoy el tema de las expensas es un tema central en el costo del alquiler, porque quien alquila y debe pagar las expensas se han convertido en un monto importante, digamos, para cualquiera que lo tenga que pagar, sea el inquilino o sea el propietario. Y ahí tenemos que trabajar también en ese tema, a ver cómo se puede adecuar. Bueno, todo esto, ¿el monitor de alquileres lo va a trabajar o no? Bueno, nosotros pretendemos que sí. Particularmente yo lo tiré en la primera reunión. ¿Y tuvo buena recepción o más o menos? Sí, tuvo buena recepción, tuvo muy buena recepción. Entonces seguiremos charlando seguramente del tema. ¿Cómo no? A disposición, cuando quieras. Muchísimas gracias por esta gentileza. No, por favor, Agustín, gracias a vos. Vamos a volver a trabajar seguramente sobre este tema en próximas oportunidades. Ahora a continuación vamos a estar charlando de la cuestión educativa.